Bueno, gracias por la presentación. Olvidaros del número, de todo. Yo soy resi de trauma y punto, y es a lo que he venido aquí a hablar. Entonces, nada, comentaros, no voy a de traumatología, la verdad es que se ve mucho más en la carrera, o sea que no voy a contar tanto como ha contado mi compañero de antes de rehabilitación, pero por lo menos saber todo el campo que abarca la traumatología y cirugía ortopédica. Nosotros siempre decimos trauma, pero al final la cirugía ortopédica es casi el campo más grande de nuestra especialidad. Decir lo primero que nosotros abarcamos desde patología de niños pequeños, del recién nacido, las displasias de cadera, patología de los jóvenes que se caen, sobre todo traumatismos, y luego ya la parte de ortopedia más indicada a pacientes mayores, sin volver a quitar los ancianos que se vuelven a fracturar otra vez la cadera y les tenemos que operar a todos. Entonces, abarcamos todas las edades. Igual que abarcamos todas las edades, también vamos a abarcar muchas zonas del cuerpo, desde la mano, la muñeca, toda la extremidad superior, toda la extremidad inferior y siempre, sin que se nos olvide, la columna y la pelvis. La columna muchas veces compartida con los servicios de neurocirugía, que está ahí un poco según el hospital, a caballo entre una especialidad y otra especialidad. También nosotros muchas veces escuchamos traumatología y nos imaginamos al típico carpintero que está con la Black & Decker, los tornillos y la sierra. Eso es gran parte de nuestra especialidad, pero luego también, aparte de los huesos, nosotros vamos a ver toda la patología tendinosa, patología muscular, que también compartimos con los servicios de rehabilitación, patología nerviosa, todos los síndromes de compresión nerviosa de miembros superiores, miembros inferiores, patología ligamentosa, los esguinces y también, sobre todo en el grupo de cirujanos ortopedas que se dedican a la cirugía de la mano, también en algunos hospitales se hace microcirugía, cirugía en la que tienen que saber cosas de vascular para las suturas que se realizan en las arterias y en las venas de pequeño calibre. Así como patología también, pues hernias discales y toda la patología de la columna, que no es solo la parte del hueso. Luego, aparte nosotros de tratar a los pacientes, lo primero que tenemos que también saber hacer es diagnosticar. No, lo nuestro no es solo tratar, opero en quirófano y ya está. No, a nosotros también tenemos mucha consulta. De hecho, nosotros, como veremos luego, mucha de nuestra actividad asistencial es en consulta. Y nosotros, para saber diagnosticar al paciente, vamos a tener que saber también mucho de radiología, de pruebas de imagen, de ecografía, de resonancia, de gammagrafía, analíticas y pruebas de laboratorio, como sabéis, menos. Yo del potasio no tengo ni idea y muchas veces que a nosotros nos vienen a preguntar alumnos, y es que a mí lo que me fastidia es que la parte de medicina se olvida. Es cierto, es real, y la parte a los traumatólogos se nos olvida la parte de medicina. Todo lo que nosotros gastemos en aprender medicina y en saber cómo se cura un potasio es lo que yo pierdo en saber cuál es el par de fricción que tengo que ponerle en una prótesis de cadera. El potasio mata, perdona, mata. El potasio mata. Juanmi, esto es un ataque directo. Es un ataque directo. Juanmi. Que digo yo siempre, los traumatólogos se olvidan del potasio. Que hablen del sodio, del magnesio, pero el potasio mata a la gente. El potasio. Nosotros, en nuestro móvil siempre tenemos médico de alerta, o sea que siempre... Pero el traumatólogo, acordaros, gluconato cálcico. Si tenéis la duda se lo ponéis, que no es tóxico y a lo mejor no da tiempo de que el internista de guardia llegue. Bueno. ¿Se pone en escayola eso? Voy a seguir con mi charla. No voy a entrar en discusión. Bueno, como os decía, diagnosticamos y tratamos a los pacientes. Entonces, saber un poco qué tipos de patología vamos a tratar nosotros, porque en la carrera, sobre todo, uno estudia traumatología, clasificación de fracturas, eso al final es lo de menos, eso es lo que se hace en los hospitales grandes que tienen urgencias, pero hay un montón de clínicas y otros hospitales que no tienen tantas urgencias y que la traumatología a lo mejor es un 10% de su labor asistencial. Entonces nosotros también vamos a ver patología infecciosa. Dependiendo del hospital que uno elija, también tenemos mucha patología tumoral, todos los tumores de partes blandas y tumores óseos de miembro superior, miembro inferior y columna. Y ahora vamos a ver la ortopedia y traumatología y la parte infantil, que es una parte que va completamente diferente. Entonces, saber un poco distinguir, como decía, qué es la parte de traumatología y qué es ortopedia. Traumatología es el paciente que nos llega a urgencias, que tiene una fractura, que se ha roto el tendón de Aquiles, que por un traumatismo se ha hecho una desinserción del bíceps. Patología de urgencia, que nosotros tratamos al
al paciente en ese momento o en los siguientes días. La patología de ortopedia no tiene nada que ver con la patología de traumatología. Nosotros vemos al paciente en consulta, le pedimos todas las pruebas complementarias que sean necesarias y vamos a tratar sobre todo deformidades. Si el paciente tiene un genuvaro, si tiene un genuvalgo, si tiene una escoliosis, si tiene un pie zambo, si tiene un juanete, o sea que van a ser patologías que se parecen, pero son bastante diferentes. Entonces, de la parte de traumatología, nosotros también tenemos que saber, y de ortopedia, muchas cosas que para nosotros van a ser nuevas. Nosotros hemos estudiado medicina, mucho de exploración física, pido analíticas, pido pruebas, y luego llegamos a trauma y nos están hablando de la elasticidad, el módulo de Young del metal trabecular, del cobalto, de las placas, los tornillos que si van a compresión. Nuestra especialidad tiene mucho que es matemático, por así decirlo. Nosotros estamos todo el día con las radiografías calculando ángulos, mirando qué tipo de metal le puedo poner a este paciente, si es joven le pongo una cerámica, si es más mayor le pongo cosas que no hemos escuchado nunca y que van a ser muy importantes para nosotros. Mucha biomecánica y mucho de mentalidad de matemático científico, más que eso, de sabernos un montón de clasificaciones y del resto. Luego, como os decía, la patología de tumores, que también es muy importante, pero no es en la que nos tenemos que centrar. Nosotros, al elegir la especialidad, vamos a tener que mirar lo básico. Uno tiene que saber tratar fracturas, tiene que saber operar un juanete, una prótesis de rodilla y una prótesis de cadera. Si el hospital al que nosotros vayamos a elegir no hacen hemipelvectomía, si no ponen prótesis tumorales de fémur ni a los injertos masivos, eso nos da igual. Ya iremos a algún sitio a rotar y nadie va a salir de la especialidad haciendo eso. Entonces, tumores es una parte importante de nuestra especialidad, pero a nosotros durante la residencia no es lo que nos tiene que centrar. Al haber, como he puesto al principio, hay tantas cosas que abarca nuestra especialidad que el que se quiera luego ir mini especializando en una cosa y en otra lo hará después de la residencia. De hecho, en muchos países, no en España, en muchos países uno acaba la especialidad, es especialista y luego se especializa en mano, en hombro, en tumores o en otras cosas. Entonces, preguntar sobre todo eso, cosas generales que se hagan en un hospital, que no os vengan contando en un sitio si os encontráis con un resi que os diga, pues es que en mi hospital se hace microcirugía y hacemos trasplantes de mano. Que hagan 2 trasplantes de mano al año no es lo importante. ¿Cuántas fracturas de cadera se operan? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y cuántas prótesis de rodillas se operan? Pues igual con los tumores, no es lo más importante. Y luego, sí que es importante infantil. Infantil vemos muchísimo niño. En algunos hospitales está separado la unidad del infantil, como es en el mío, y en otros está junto con toda traumatología. Pero es una patología que no tiene nada que ver con la del adulto. Ni la parte de traumatología, porque las fracturas se tratan completamente diferentes, casi todas con yesos, ni la parte de ortopedia, que va a estar muy dedicada a columnas y sobre todo a la displasia de cadera de los niños y también el tratamiento de niños con deformidades, con parálisis cerebral infantil y niños sindrómicos. Luego, en cuanto a cómo tenemos normalmente en todos los hospitales, las rotaciones están hechas más o menos parecidas. Entonces, de R1 se suele rotar según el hospital, entre 3 y 9 meses por diferentes servicios, que van a ser vascular, cirugía plástica, anestesia, radiología, rehabilitación, neurocirugía y cirugía general, según el hospital. Al final, las rotaciones de ellas no os puedo decir nada, porque en cada hospital, en unos te dejan hacer más cosas, en otros menos, en unos la rotación por vascular no sirve para nada y en otros sí que se aprende a suturar bien vasos, o sea que eso preguntarlo, pero vamos, no es de lo más importante. El primer año uno sabe que va a estar rotando por ahí, que va a aprender un poco del resto, hacer amigos y poco más, tanto en el Marañón, que es mi hospital, como en el resto por lo general. Luego, de R2 y R5, ¿por dónde vamos a rotar? Pues por la parte de ortopedia. Como decía, una parte muy importante. En algunos hospitales está separado, hay unidades de rodilla, unidades de cadera, unidades de hombro y en otros no. Tampoco es muy importante que haya unidades o no. Lo importante es cuánto volumen se hace y cuánto se opera, es lo que os tiene que interesar. Traumatología. Aquí es donde viene mi recomendación. Si se puede, siempre elegir un hospital grande. Cuanto más grande sea el hospital, de cara a las urgencias que nos van a venir a nosotros, vamos a tener más urgencias y vamos a ver mucha más parte de traumatología. Preguntar si el paciente tiene unidades de atención al politraumatizado, si es un hospital más chiquitito,
será raro que nosotros veamos fracturas de pelvis y lo más probable es que nos tengamos que ir a rotar. Entonces, en esa parte, mejor siempre un hospital grande, que vamos a ver mucho más traumatología y no nos va a ser necesario ir a hacer rotaciones externas a otros hospitales. La parte de artroscopia, ahora súper importante. Yo en mi hospital, por ejemplo, artroscopia no es algo que uno salga bien formado y ahora mismo uno cuando acaba la residencia, yo que ya estoy empezando a buscar trabajo, tenemos que saber hacer una artroscopia de rodilla y una artroscopia de hombro, porque en mutuas y en las privadas es lo que más se ve. La cirugía que más se hace de traumatología en el momento actual es quitar un menisco, entonces es algo que hay que saber, que hay que salir bien formado y preguntar en el hospital. Luego también por la patología de columna, tanto columna como mano es importante que preguntéis si en ese hospital la hace trauma o la hace otra especialidad. En algunos hospitales la parte de columna la hace por completo neurocirugía y traumatología no se queda con nada, y en otros hospitales la parte de mano, por ejemplo en el Hospital de la Paz, la hace mucho cirugía plástica y traumatología muy poco. Entonces, si os interesa justo alguna de estas dos, que ya estéis enfocados, pues es que a mí me gusta mucho la mano, pues iros a un hospital donde el traumatólogo sea el que hace la mano. Luego, igualmente, la parte del infantil, enteraos un poco cómo está montado, si os tenéis que ir a algún hospital a rotar fuera, porque, por ejemplo, en Madrid, mucha patología del infantil se centra en el Niño Jesús y van de 9 hospitales de Madrid a rotar todos al Niño Jesús. Como os decía, la parte de tumor es poco importante porque al final uno se va yendo, si no lo ve en su hospital, se va a rotar a otro y punto, porque no es lo que nos interesa a nosotros acabar la residencia sabiendo de eso. Y luego rotaciones externas, tanto nacionales o internacionales, que normalmente, yo que conozco bastantes residentes de traumatología, normalmente no suelen en ningún hospital poner problema. Luego, que aparte del quirófano, que es todo, normalmente el traumatólogo es como le gusta el quirófano, el cuchillo, la sangre y estar ahí operando todo el día. Sí, pero al final no es eso solo traumatología. Nosotros lo normal es que se tengan una semana normal del traumatólogo, 2 días de quirófano por la mañana, otro que pasa consulta, otro día que está de guardia y otro saliente de guardia. Y aquí estamos con los salientes de guardia y las guardias. Pues sí, el traumatólogo hace muchas guardias, normalmente en los hospitales vienen a ser 5 o 6 guardias al mes. Y claro, lo de librar o no librar, pues estamos en lo mismo. Yo siempre que se puede, libro, pero claro, a nosotros lo veréis mucho, que viene el adjunto y te dice, pues si te quedas hoy por la mañana te dejo operar esto. Pues toma, y no libro la guardia. Y es así y os va a pasar. O sea, en nuestra especialidad muchas guardias no las vais a librar porque nos gusta el quirófano y nos gusta quedarnos a operar lo que haya. Entonces, como decía, más o menos un día de consulta, 2 días de quirófano, 1 de guardia y luego saber también, como siempre, preguntar por la docencia, si se hacen sesiones bibliográficas, sesiones monográficas, si se llevan pacientes a sesión clínica y hay un consenso y entre todos se decide qué hacer con ese paciente que es más complicado. Preguntar mucho por la docencia, porque en traumatología pasa mucho. Hay muchos hospitales que son hospitales de batalla, que se opera mucho, uno está todo el día en quirófano operando, haciendo guardias y al final docencia y sesiones tienen muy pocas. Entonces, aparte de que sea un hospital de batalla y que se opere mucho, es importante también aprender lo que se hace bien y lo que se hace mal, no lo que siempre se está haciendo en ese hospital, que puede que no esté bien hecho. Luego también asistencia a cursos y congresos, ya con la crisis cada vez menos porque no estamos financiados, pero bueno, por lo general también en traumatología se va a bastantes cursos y congresos y luego también preguntar en los hospitales por las publicaciones que se hacen, si se publica, no se publica, si se puede hacer el doctorado, no se puede hacer el doctorado. Luego, en cuanto a salidas laborales, la verdad, ahora está mal en todos los sitios, pero dentro de lo que cabe, traumatología es una especialidad que al abarcar tanto, nosotros tenemos muchísimos pacientes. La gente se va a caer y la gente va a seguir con su juanete y con su prótesis de rodilla. Las especialidades quirúrgicas, que son mucho más específicas, está más difícil conseguir trabajo. Nosotros tenemos muchas salidas laborales, bien sea en hospitales públicos grandes o en los hospitales pequeños. Todo hospital pequeño tiene traumatología. Igual no tienen otras especialidades quirúrgicas, pero traumatología es obligatorio. Todos los hospitales nuevos que abrieron en Madrid, todos tienen nuestra especialidad. Luego también en hospitales privados y en consultas privadas, que también hay muchísimos. Las mutuas laborales, que
también muchas veces nos preguntan, las mutuas laborales también, aparte de que sea una salida laboral, son buenos sitios para hacer la residencia. Se ve mucha patología traumática, menos ortopedia, pero siempre hay posibilidades de rotar a otros hospitales. En mi hospital, por ejemplo, rotan de la mutua La Fraternidad, 6 meses está en el Niño Jesús Viendo Infantil, 6 meses en tumores con nosotros y 3 meses en ortopedia con nosotros. O sea que al final las mutuas son buena salida laboral y buen sitio para hacer la residencia siempre que dejen rotar fuera, que suele ser así. Luego también salidas en ambulatorios, en pasar consultas en ambulatorios, así como guardias, que siempre se puede encontrar hacer guardias en muchos, como he dicho, en muchos de los hospitales que hay. Entonces, me ha tocado hacer un ranking de hospitales. Yo, aquí he puesto el ranking. Lo que quiero que sepáis es que trauma es muy poco hospital dependiente. Hay muchas especialidades que son hospital dependiente. Si lo hago en este sitio salgo súper bien formado, súper listo y lo hago perfecto, y si lo hago en otro sitio soy el último y yo a los congresos y no me entero de nada y veo a mis coerres que saben de todo. Pues trauma no. Como digo, lo importante de trauma es saberlo general y se forma uno bien. En el Marañón, que es el que está ahora de moda y que está el primero, y ahora en Madrid se ha puesto de moda traumatología y se coge con unos numerazos, como el que se forma en hospitales periféricos o en Hospital de Alicante, de Ciudad Real. Al final, en todos, lo que a nosotros nos interesa saber durante la residencia, se aprende bien en todos y yo no veo mucha diferencia. Yo que soy del Marañón, no voy a encontrar mucha diferencia con otros hospitales. Por ejemplo, ahora en el Marañón, hablando antes, nos han quitado todas las cirugías de tarde. Nosotros teníamos 4 quirófanos de tarde y ahora no tenemos ninguno. O sea que a lo mejor el año que viene el ranking cambia, porque ahora no es una opción que esté entre las mejores porque nos han quitado muchas cirugías. Entonces, sobre todo, aunque aquí haya un ranking, saber que trauma se puede hacer bien en cualquier hospital. Y nada más que contaros que si os gusta operar, elegir trauma, y que es una especialidad completamente diferente al resto. Uno se tiene que olvidar gran parte de la medicina y empezar a aprender otras cosas nuevas de tornillería, carpintería y Black & Decker. Gracias.